Y voy a subir mi presentación para que iniciemos nuestra sesión de hoy. Hoy vamos a continuar con nuestro tema. Recuerden que la vez pasada pues partimos de los antecedentes del desarrollo de esta disciplina que se llama la bioética, a quien se reconoce como el padre de la bioética, el doctor Van R. Potter. Luego otros que han hecho aportes importantes. Eh, Planteamos también la definición que el doctor Potter había planteado de su disciplina y iniciamos con los principios éticos básicos. Decíamos que un principio era una afirmación ética fundamental que una vez que yo la adopto para mi vida, se vuelve criterio. Y criterio entonces es un principio adoptado como referencia para mirar las decisiones, o sea, como referencia, como orientador de la toma de decisiones de acuerdo pues a lo que es bueno, correcto, adecuado. Decíamos que había 4 principios que se llaman deberes prima facie, o sea, deberes de primera línea, que se llaman el respeto por la autonomía, el no hacer daño, la beneficencia, la justicia, y decíamos que en el siglo XXI se había agregado un nuevo principio que lo vamos a detallar un poquitico ahora, que es el principio de precaución, responsabilidad. Iniciamos la vez pasada con el principio de respeto por la autonomía. Insistíamos en que autonomía es la capacidad y es el derecho que todo ser humano tiene de analizar su propia situación y de tomar decisiones para alcanzar sus objetivos sin estar dominado, coaccionado, presionado por otras personas. El principio de autonomía enfatiza entonces el derecho a tomar decisiones sobre nuestra propia vida, pero no es absoluto, tiene una restricción, no hacer daño con esas decisiones. Decíamos también que la autonomía, esto es como para hilar pues con lo que ya seguimos, tiene 2 componentes. El uno es mi racionalidad, mi capacidad de entender mi propia situación, de mirar qué opciones tengo y entonces de decidir tomar una decisión. Y por otro lado, la libertad o no coacción para actuar. Y habíamos llegado acá. Y la vez pasada mencionamos a un señor que es un médico y un bioticista, Tristán Engelhardt. Este señor, y ahí habíamos terminado, ha planteado que este principio que llamamos de respeto por la autonomía podría llamarse el principio de permiso. Es decir, que si queremos vivir en una sociedad pacífica, nosotros tenemos que respetar a los demás. Y por ende, solo trabajar con ellos, proponer ciertas cosas en la medida en que ellos nos den su consentimiento. Es interesante esta apreciación. Voy a ponerles un caso real. Una señora aquí en la ciudad donde yo les digo que vivo, eh, de un estrato alto, fue donde el cirujano plástico, porque ella sentía que su nariz no le parecía adecuada, no combinaba con su cara. Para de la garganta y en ninguna parte. No. Por favor, recuerden el micrófono que nos colaboren con eso.
Esta señora va donde un cirujano plástico y entonces le dice que quiere que le haga una cirugía estética de nariz que sea más armoniosa con su cara, etc. Cirujano plástico le dice, pues le expresa que puede hacer eso, que tiene una nueva técnica que ha dado buen resultado, ¿no? La ha aprendido por fuera pues, del país y la está empezando a aplicar, a un buen resultado, que si ella quisiera pues aplicar esa nueva técnica en su cirugía, la señora pues confía en este cirujano que se lo han recomendado, le dice, doctor, claro, adelante. Le hacen la cirugía, queda perfecto. Ella queda supremamente contenta en el posoperatorio, siente que realmente logró lo que buscaba, agradece profundamente al doctor, le paga sus honorarios, que son generalmente son honorarios altos, pues porque la cirugía plástica generalmente, digamos, tiene honorarios altos. Y adicionalmente le da un regalo al doctor porque considera que ha hecho una excelente labor. Y a los pocos, no pocos, pero digamos, pasado un corto tiempo, un día una amiga le dice a la señora, mira, tu caso lo presentaron en el Congreso de Cirugía Estética. Mostraron tu foto antes de la cirugía, la técnica quirúrgica que te hicieron y tu foto después de la cirugía y hablaron pues de lo exitosa que había sido la cirugía. La señora demanda al cirujano estético, plástico y estético. Entonces el juez que lleva el caso designa dos peritos. Designa un perito que es un cirujano plástico reconocido para que evalúe el resultado de la cirugía. Y me designa a mí para que yo conceptúe si hubo violación de la autonomía de la señora, por lo que hizo el médico. Entonces, el cirujano plástico y yo citamos a la señora para conversar con ella. El cirujano plástico la mira, la observa muy bien y finalmente dice, esa cirugía es excelente. Los resultados son muy buenos. ¿Usted quedó contenta? Y la señora dijo, claro que sí, excelente, yo estoy muy contenta. Entonces vino mi pregunta, señora, si usted quedó tan contenta, ¿por qué está demandando al doctor? Y la señora dice, porque él reveló mi información sin pedirme permiso. Mire que ahí está el principio, sin pedirme permiso. Yo asumí que la señora estaba molesta por la revelación indudablemente, porque en algunos casos en cirugía estética los pacientes no quieren que se sepa que les hicieron ese tipo de cirugía, sino que se hacen la cirugía callados por alguna razón, les da pena o algo así. Entonces le dije, usted está molesta porque el doctor al revelar sus datos, pues las fotos, la cirugía, los resultados, pues la gente se enteró. Dijo, no, no, yo no tengo problema. Yo de, perdón, yo de hecho he hablado muy bien del doctor, lo he recomendado. Yo estoy molesta es porque él reveló la información que es mía, mi información sensible, se la reveló a otros sin mi permiso. Si el doctor me hubiera llamado y me hubiera dicho, fulanita, cualquier nombre, yo quisiera presentar su caso en el Congreso de Cirugía Estética, permítame tomar un poquito de agua, porque me parece bueno que mis colegas conozcan esta técnica, porque pues ha sido una técnica con buenos resultados
y uno de los buenos resultados es el suyo. Si él me hubiera dicho eso, yo le hubiera dicho que sí, que no había problema. Incluso que yo iba y me paraba al frente de sus colegas para que ellos me vieran, porque yo no tengo problema. Pero sí tengo problema con que él, motu propio, haya decidido revelar mi información sin mi permiso. Mire que todo gira en torno al permiso. Citamos luego al cirujano plástico para hablar con él y entonces le decimos, mire, eh, ¿usted por qué cree que la señora lo demandó? Y él dice, no, no entiendo. Si la señora salió feliz, me pagó mis honorarios, me dio un regalo, ha hablado muy bien de mí, entonces no entiendo por qué me demanda. Y yo le tuve que explicar, doctor, la señora no lo está demandando por el resultado de su cirugía. Ella está feliz con su nariz, se siente muy bien. Dice que usted es un excelente cirujano. Ya lo está demandando porque usted utilizó su información sin pedirle autorización. Expliqué bien al doctor y le recomendamos, tanto el colega médico cirujano plástico como yo, que hablara con la señora, le pidiera excusas por haber revelado su información para que, pues, digamos, el resultado final de esa demanda pues, no fuera tan gravoso. Esas demandas son de tipo económico para él. Entonces, ese ejemplo es un bonito ejemplo, en el sentido de que la autonomía me está diciendo, usted es el dueño de su información, usted es el dueño de su vida, usted puede tomar decisiones sobre su vida. Si otros van a tomar decisiones que tienen que ver con usted, utilizar, por ejemplo, su información, le tienen que pedir permiso a usted. Y usted puede decir que sí, igual puede decir que no. En el caso de esa señora, digamos, si él lo hubiera llamado, ya podía tener dos opciones. La que me manifestó que yo hubiera dicho que no había problema, que ella iría al evento si quería para que la vieran, porque estaba muy contenta, pero igual podría haber dicho, no, doctor, no quiero, yo no quiero que mi caso se divulgue, que lo conozca todo el mundo, que no, porque ella es la dueña de su información, ¿verdad? Entonces, el principio de autonomía recalca eso. Hay que respetar la autonomía de los otros. Y al tomar decisiones uno sobre su propia vida, tiene que tener en cuenta no hacer daño a los demás. El principio de respeto de la autonomía implica dos cosas. Primero, a todas las personas, cuando nos relacionemos con ellas, debemos tratarlas como autónomas. ¿Eso qué quiere decir? Como capaces de tomar sus propias decisiones y con derecho a tomarlas. Y nosotros respetar eso. Pero también, como hay seres humanos que no han llegado a la autonomía, porque uno no nace autónomo. La autonomía es un proceso que se va ganando en la vida, como es el caso de esos niños, ellos no pueden tomar decisiones autónomas. Entonces, el principio de respeto a la autonomía nos dice, debemos proteger los derechos de esas personas que tienen su autonomía comprometida es limitada o no la han alcanzado. En esos casos, la mayor parte de los países, las normas plantean que los padres asumen la autonomía de esos niños que no han logrado llegar a su autonomía. En una época se ligaba la autonomía con la mayoría de edad. Entonces la persona se consideraba autónoma desde el momento que cumplía los 18 años, que era más o menos lo que se planteaba como mayoría de edad. Hoy no está ligada la autonomía a la mayoría de edad. La autonomía está ligada a la capacidad de recibir información
procesar esa información y tomar decisiones. En el mundo hoy se está considerando que más o menos eso se da hacia los 14 años, más o menos, pues, desde 14 años. Entonces, cuando yo me encuentro con un niño de 14 años, de entrada no digo, no, es que es un niño, no es autónomo, no. Converso con él y si me encuentro que esa persona, ese niño, es capaz de entender la información que le doy, de comprenderla y por ende de tomar decisiones a partir de ella, le tengo que respetar su autonomía. Y eso se vive mucho, por ejemplo, en el caso de los hospitales. Pero igual, pudiera tener 16 y lo entrevisto y no me comprende, yo utilizo el lenguaje sencillo, insisto en la explicación y veo que no ha logrado su autonomía, luego alguien tendrá que asumir su autonomía, no yo, sino sus padres. Pero en el transcurso de la vida, uno puede perder parcial o totalmente, transitoria o definitivamente la autonomía. Por eso puse esa foto de adultos mayores. Por ser adulto mayor no quiere decir que uno haya perdido la autonomía, pero la puede perder. Me puede dar un Alzheimer, una demencia senil, una enfermedad psiquiátrica severa y pierdo mi autonomía. Entonces, el principio de respeto también dice, protejan los derechos de esas personas para que no las utilicen, para que tomen decisiones pensando en su beneficio. Y entonces, pues nos vamos a encontrar que muchas veces el esposo o la esposa son los que asumen la autonomía de ese ser querido que ha perdido su autonomía, o los hijos, pues cada caso. Entonces, por un lado, a todos les debemos respetar su autonomía. Pero si no son autónomos o han perdido su autonomía, tenemos que proteger sus derechos. Después vamos a mencionar esto un poco más. El respeto por la autonomía de las personas en cuanto seres con dignidad, capaces de tomar decisiones informadas, o sea, recibir información, es central en la bioética contemporánea. Y por eso, solo ese permiso informado, y agrego la palabra informado porque es un permiso que alguien nos da habiendo recibido información que ha comprendido y ha procesado, y por ende su decisión es válida. Eso legitima una acción que lo involucre y es la expresión legítima. A ustedes les va a tocar pacientes que les van a decir, después es un tema que vamos a tratar hacia el final, eh, por favor, yo quiero que me ayuden a morir. Ya no puedo vivir así. No tolero este dolor, no tolero este deterioro de mi vida, etcétera, etcétera. Y lo central que tendremos que ver en ese caso, lo central, después discutiremos el tema un poco más en la última sesión, es que la persona sea competente, que sea capaz de recibir información, analizar esa información y tomar decisiones. Ahora bien, toda sociedad tiene la responsabilidad de respetar la autonomía de sus miembros, de los individuos, y dejarles tomar decisiones. Pero a su vez, cada uno de nosotros tiene que respetar el bien común. Y entonces a veces yo tengo que limitar una decisión en función del bien común. Voy a poner dos ejemplos. Uno fue una discusión que se dio en el caso cuando la epidemia del COVID. Uno podría decir en la época del COVID, no, yo en virtud de mi autonomía no me voy a vacunar. Mirada así, está bien. Pero resulta que en las epidemias
y en las pandemias. La pandemia es una gran epidemia, una epidemia de magnitudes altas y de cobertura grande. Se necesita para lograr que se controle que haya un porcentaje alto de personas vacunadas. Se necesita que un porcentaje de la población esté vacunada, porque eso genera lo que se ha llamado la inmunidad de rebaño del grupo. Entonces la sociedad tiene derecho a decirle a un individuo, señor, pues, en principio usted podría negarse a vacunar, pero como el bien común exige que hagamos un esfuerzo por vacunarnos para poder controlar un fenómeno de estos que está quitando vidas, usted se tiene que vacunar. Es lo que pasa con los niños en las escuelas. Imagino que en sus países es igual, en Colombia es igual. A los padres les piden el carnet de vacunación. Muestra que está vacunado contra rubiola, contra sarampión, contra el tétanos, etcétera, para evitar riesgos para los niños en la escuela. Y uno no podría decir, es que yo no vacuno a mi hijo, eso es parte de mi autonomía, porque la sociedad le puede decir, entonces no puede entrar a la escuela a estudiar, porque tenemos que protegerlos a todos. Entonces, miren que ese es un caso. Les cuento otro, pues que es mucho más sencillo. Esto es un caso que se discutió y se analizó hasta que finalmente, pues, digamos que fuimos comprendiendo que la autonomía ahí tenía esa limitación. En una discusión en la ciudad de Medellín, el Consejo Municipal decidió que iba a poner unos límites de velocidad en las diferentes vías. Entonces, en unas vías iba a poder andar a 50 kilómetros por hora, en otras a 60, y en lo que nosotros llamamos autopistas, o pistas, lo llaman en otras partes, 80. Entonces, unos jóvenes cuestionaron que eso le estaba limitando la autonomía a ellos de movilidad. Y el Consejo Municipal, que es como el organismo colegiado pues, que representa a la comunidad, hizo un debate y invitó a distintas personas, entre ellas me invitó a mí, a que planteara si había una violación de la autonomía de estos jóvenes. Y ellos nos decían, no, es que a nosotros nos gusta andar a 80, a 100 por hora. ¿Y por qué nos van a limitar? Pero el quid del asunto estaba, la limitación se hace en aras del bien común. Si esta es una vía estrecha, yo no puedo permitir que alguien, digamos, maneje a 80 kilómetros por hora porque pone en riesgo la vida de los otros. Y recuerde que el principio de autonomía dice usted puede tomar sus decisiones, pero con una restricción, no le haga daño a los demás. Entonces nosotros les decíamos a estos jóvenes, ustedes en una vía que donde van otros, ustedes no están solos allí, otros seres humanos en bicicleta, en moto, en otros carros o a pie. El ir a una velocidad elevada los pone en riesgo a ellos de ser lesionados incluso de perder su vida. Entonces la sociedad tiene derecho a decir, en esa vía no se puede caminar, pues caminar, digo, es manejar a 60, a más de 60 kilómetros. Y ellos se molestaban porque eso implicó poner unas cámaras. Y entonces la cámara identificaba cuando yo iba bueno, identificaba la velocidad. Y si mi velocidad era superior, tomaba una foto y después me llegaba lo que nosotros llamamos una multa o una contravención. Entonces me dice un joven, entonces yo no puedo darme ese gusto de andar a 80, 100, etcétera. En las vías públicas, no. Usted se puede ir a un autódromo, que es un lugar donde uno puede, va a practicar un deporte que es digamos, correr en carro, y allá puede hacerlo. Allá hay unas medidas que protegen
que no un transeúnte ni otra persona, sino los que están compartiendo ese mismo deporte, pues pudieran tener dificultad, pero no más. Entonces, mire, ahí se ve muy claro el respeto por el bien común prima sobre ese bien individual. Pero, en cambio, otro ejemplo, yo puedo decir, a mí me gusta el deporte extremo, entonces, alpinismo, por ejemplo, yo sé que corro riesgos porque me puedo caer y matar y todo lo que quiera pasar, pero yo no le estoy poniendo en riesgo a los otros, entonces no me limite. Y una sociedad entonces diría, sí, esa es una decisión autónoma y la puede hacer seguro. Aquí para recordar un poco lo que ya dijimos, no todo ser humano está en capacidad de autodeterminarse, es decir, de tomar sus propias decisiones con arreglo a información. Eso madura en la vida del individuo, pero igual, como les decía, yo lo puedo perder en un momento dado, de manera parcial, se me limita, o total, no tengo autonomía, no tengo capacidad de tomar decisiones. A veces es por un tiempo y a veces es definitivo. Enfermedades, perturbaciones mentales, etc. Y entonces lo que habíamos dicho es que tenemos que respetar a esas personas que no han alcanzado su madurez en términos de capacidad para tomar sus propias decisiones y proteger a aquellos que ya no los pueden tomar. Entonces, ese es el primer principio. Es un principio muy aceptado cada vez más internacionalmente, al que se le da mucho valor. Yo puedo, con un paciente hospitalizado, un médico, yo pues digamos un médico, le puede decir a un paciente, yo creo que usted requiere una cirugía X y esa cirugía busca este beneficio para usted y tiene estos riesgos. Y entonces le pide a ese paciente, tiene que pedir al paciente, usted acepta que le haga la cirugía, es decir, acepta correr los riesgos en la búsqueda de los beneficios. Y si el paciente dice, no, doctor, yo no quiero correr ese riesgo, ahí hay una decisión autónoma que tenemos que respetar. ¿Qué pasa con alguna frecuencia? Les voy a contar un caso que vivimos no hace mucho. Un paciente diabético de larga data llega a un hospital porque le había dado una gangrena en el dedo gordo del pie, se llama el grueso artejo. La gangrena es una pérdida total de su circulación y muerte de esa parte. El cirujano lo revisa, ve que es una gangrena, se llama seca, no está infectada todavía, y decide comunicarle a la familia que su papá, estaban los hijos allí, la señora ya había muerto, tiene una gangrena seca producto de su diabetes y que entonces debería amputársele el dedo. La familia dice, sí, doctor, entendemos, pero por favor no le diga a mi papá porque él no se dejaría operar. Entonces los dos dicen, no hay problema. Y lo programa en cirugía. La enfermera jefe del piso donde está el paciente ve la programación de cirugía para el día siguiente y entonces ve que el señor está programado para una amputación del grueso artejo del pie derecho. Entonces dice, raro, yo creo que ese paciente no sabe. Entonces se va para la habitación así y de una manera muy prudente ausculta si el paciente sabe exactamente qué tiene y si sabe que le piensan hacer una amputación. Se da cuenta que no. El paciente
no sabe exactamente qué tiene, porque no le han dicho, y menos que lo van a operar al día siguiente. Entonces va donde el médico, la enfermera, y le dice, doctor, yo veo al paciente fulanito programado mañana para una amputación de grueso artejo, pero me encuentro que el paciente no sabe ni tiene claridad sobre su diagnóstico, ni que le van a hacer una cirugía. Y entonces el médico le dice, sí, enfermera, es que yo le conté a la familia me autorizó y me dijo que no le dijera a él porque no se dejaría. Y la enfermera dice, pero doctor, es que él es autónomo. El señor entiende perfectamente. Yo conversé con él de muchas cosas y él claramente entiende. Tiene derecho a tomar su decisión. Y el médico, perdónenme lo que voy a decir, ignorante de estas cosas, dice, no, yo lo voy a operar y usted, por favor, enfermera, no se meta, que yo ya lo tengo programado. La enfermera entonces va y habla con el presidente del comité de ética del hospital, le dice, mira lo que está pasando, reúne extraordinariamente a algunos miembros del comité que están en la institución, analizan el caso y finalmente dice, hay una violación de la autonomía de ese señor. Es necesario que le expliquen su enfermedad y que le pidan autorización para esa cirugía. Entonces van donde el paciente, le cuentan que eso es una gangrena seca, que eso se produce porque se muere en principio la inervación del dedo y termina entonces dañándose también la vascularización, la llegada de sangre, y entonces que la cirugía es porque ese tejido muerto se infecta y a la persona le puede dar una septicemia, o sea, que se riegue la infección por todo el cuerpo. Y entonces cuando le dicen al paciente que la solución es la cirugía, él dice, yo no me dejo operar, doctor. Por favor, me, me manda algo para evitar el dolor. Realmente no duele porque no hay inervación siquiera, pero pues para evitar el dolor. Y entonces yo me voy para mi casa si no hay más que hacer. El médico le dice, pero señor, es que si nosotros no le amputamos ese dedo, ese dedo se va a infectar y usted va a tener una infección generalizada por ser un paciente diabético y entonces pierde su vida. Y el señor dice, no, no quiero, no acepto, por favor, no. Y la enfermera, una mujer muy correcta, muy cercana a los pacientes, de todas maneras quiere auscultar el paciente porque dice que después de que ya el médico sale molesto porque entonces le toca cancelar la cirugía que ya había programado, la enfermera se va y se pone a conversar con el señor. Y entonces finalmente le dice, ¿usted por qué no quiere dejarse amputar, cortar el dedo, que eso pues evita la infección, etcétera? De todas maneras, ese dedo ya está muerto. Y el señor le dice, no, enfermera, yo me lo dejaría cortar si esa fuera la solución definitiva, pero yo sé que no es definitiva. Mi mamá fue diabética y le cortaron el dedo, pero al tiempo le cortaron el pie y al tiempo la cortaron por la rodilla porque la gangrena fue subiendo. Yo no quiero que me vayan cortando en partes. Yo prefiero irme a mi casa y bueno, morir. Es la consecuencia de mi enfermedad, ya mi esposa se murió, etc. Eso es una decisión autónoma. Esa enfermera hizo respetar la autonomía de ese paciente. Y el paciente se fue a su casa con algunas medidas, pues, para, si había infección, pues, tomar unos antibióticos y algunas cosas. Entonces, es muy importante ese principio. Pasemos al segundo principio. El principio de no hacer daño, no maleficencia.
Maleficencia es una palabra castiza que significa daño. Es que, no sé, no la utilizamos mucho, por eso a mí me gusta más decir de no hacer daño. O, como decía el padre de la medicina, Hipócrates, primum non nocere. Lo primero, no dañar, no hacer daño. Entonces, ese principio de no maleficencia, ¿qué está expresando? La obligación que cada uno de nosotros tiene de no hacer daño a los otros. Y que si no queremos, que no es ideal, o no podemos hacer el bien, por lo menos no hagamos daño. Ahora bien, este es un principio que hoy se considera la base de la ética. Y de la ética que estamos hablando, que es la bioética, la base fundamental. Pero tiene dos componentes. El primero, la obligación de no hacer daño intencionalmente. Pero no solo eso, de preguntarse por las consecuencias de las decisiones para no hacer daño. Porque a veces no queremos hacer daño intencionalmente, pero terminamos haciendo daño. Voy a poner un caso que lo viví en una institución hospitalaria donde tuve un cargo directivo. La jefe personal me propone un día que por qué no conseguimos un asesor para que estudie qué es mejor para el hospital. Si mantener el personal de oficios varios, como está contratado directamente para el hospital, o contratar esas funciones con un outsourcing, con un tercero. Los oficios varios es básicamente pues lavandería, la cocina, cortar el césped, la vigilancia, etc. O sea, servicios de apoyo, llamémoslo así. Entonces, bueno, me pareció razonable, dije, listo, contratemos un asesor para que nos mire qué le conviene más al hospital. Si quedarnos como estamos con el personal contratado y pagado directamente por el hospital, o contratamos la función, o sea, pagamos a un tercero, a una empresa, para que nos maneje la cocina, pues el servicio de alimentación, para que nos maneje el servicio de cortar el césped, pues jardinería, todo eso. Nos reunimos al poco tiempo para escuchar el concepto del experto. El concepto del asesor fue: al hospital le conviene eh, contratar esa función de servicios varios, y eso implica entonces acabar los contratos de todas las personas que están vinculadas, 64 personas vinculadas al hospital en todos esos tipos de servicios. Porque le conviene, porque contrata entonces trae una empresa y le dice cuánto me cuesta usted mantenerme el césped bien cortado, por decir algo, una jardinería. Vale tanto, entonces es lo que paga, pero no tiene que pagar otros servicios, no tiene que pagar primas, todo lo que se paga, pero una vinculación laboral. Y así, ¿usted cuánto me cobra? Pues proveerme los almuerzos que necesito cada día para los pacientes. Entonces, ¿cuánto me cobra por ración? Y usted se encarga de manejar y de conseguir los insumos, etc. Estando ya en la discusión interna nuestra, se me vino algo a la mente. Y entonces le dije a la jefe personal: hágame un favor, dígame cómo está la evaluación de estas personas. En el hospital, cada año en diciembre había el proceso de evaluación, que tenía tres elementos. Uno, autoevaluación. Yo mismo me evaluaba con un formulario purificado cómo había ejercido mis funciones, por así decirlo. Dos, heteroevaluación. O sea, mi jefe me evaluaba
Y tercero, plan de mejoramiento. Entre los dos, el jefe y yo decíamos, tengo que mejorar el cumplimiento del horario, tengo que mejorar los resultados de tengo que capacitarme, etcétera, etcétera. Y de ahí, pues, eso hay queda configurada la evaluación. La jefe de gestión humana buscó la información y me informó que 28 personas de ese grupo estaban muy bien evaluadas. Y ahí había personas de 15 años de vinculación con el hospital y de menos, 15, 10, 8, 3, etc. Entonces vino la pregunta. ¿Ustedes creen que es legítimo, por buscar los mejores intereses del hospital, a estas personas que han cumplido su labor, decirles un día, y que muchas de ellas eran más mujeres que hombres, pues, mujeres cabezas de familia, lamentamos, ustedes quedan sin trabajo, venga, le entregamos su pago de indemnización, porque al hospital le conviene más contratar una empresa? ¿Ustedes creen que eso es legítimo? Y entonces, después de reflexionar, de analizar, dijimos, no, esas personas vinieron por un proceso meritocrático al hospital, o sea, se presentaron a un concurso, se ganaron su puesto en el hospital y lo han hecho bien. O sea, cuando llegaron les dijimos, mire, ustedes van a trabajar lo mejor posible en bien del hospital, hacer muy bien su labor, a cambio de eso el hospital les va a pagar un salario razonable, les va a dar estabilidad. Entonces hoy les vamos a decir, no, pues sí, eso les dijimos, pero es que al hospital le conviene más bien contratar el servicio y liquidar a ustedes. Llegamos a la conclusión, la consecuencia de esa decisión institucional hacía daño a terceros y por ende no se debería hacer. Los reunimos en el auditorio a esas 28 personas, todas asustadas porque ya se había regado la noticia, van a suprimir cargos en el hospital, etc. Y nos reunimos para decirles, ustedes se han ganado su permanencia en el hospital y es nuestra obligación respetar ese contrato. No se preocupen, ustedes seguirán de este hospital el día que se pensionen, el día que quieran irse porque tienen otro trabajo. Y una opción, pues que no creemos, el día que ustedes se vuelvan malos trabajadores y las evaluaciones sean malas. Pero si han estado 8, 5, 8, 15 años haciendo bien las cosas, no creemos que vayan a hacerlas mal. Ustedes no saben la felicidad de ese personal, la felicidad. Eso nos abrazaban, nos daban la tercera. No. Nosotros lo único que hicimos es aplicar el principio bioético de no hacer daño. Intencionalmente nosotros no teníamos intereses de hacerle daño a ustedes. Pero al preguntarnos por las consecuencias de la decisión que íbamos a tomar, sí entendimos que podíamos hacer daño, que mujeres cabeza de familia quedarían en la calle sin trabajo, algunas ya en una edad donde es más difícil conseguir trabajo, etc. Y entonces tomamos una decisión intermedia. Ellos se quedaron en el hospital, se les distribuyeron las áreas que iban a, y lo otro sí se contrató. Entonces, mire que ahí son los dos elementos del principio de no maleficencia. No hacer daño intencionalmente y preguntarse por las consecuencias de las decisiones para que esas consecuencias no le hagan daño a terceros. Este es el principio de no hacer daño. Tercer principio, principio de beneficencia. Que uno, si bien no es la definición exacta del principio de beneficencia, uno podría resumir, debemos tratar a los demás como nosotros quisiéramos ser tratados. Porque en principio, todo ser humano quiere ser bien tratado. Si yo les preguntara a ustedes,
alguno de ustedes quiere ser maltratado por los demás y alguien me levantara la mano, yo diría, tenemos que mandar a esta persona a donde el psiquiatra, porque es muy raro. Ningún ser humano quiere ser maltratado por otros. Entonces, si los tratamos a los otros como nosotros queremos ser tratados, los vamos a tratar muy bien. Esa es la regla de oro de la convivencia humana. Y entonces, la ética dice, el principio de beneficencia nos está diciendo que en nuestro hogar debemos buscar el beneficio de los demás. Y que entonces no solo debemos respetar sus decisiones, principio de autonomía, sino proteger a los demás, no hacerles daño y buscar su bienestar. La vez pasada mencionamos a Bechan y Children, que fueron los que, digamos, desarrollaron más los principios éticos y ellos definieron el principio de beneficencia, comillas, es una frase de ellos, como la obligación positiva que tenemos todos los seres humanos de obrar en beneficio de los demás. Ustedes y yo que estamos en el sector salud o que tenemos algún rol en ese sentido, siempre deberíamos pensar, hoy soy yo el que estoy acá y en esa silla o en esa cama hay un paciente, pero el día de mañana yo soy el que puedo estar en esa silla o estar en esa cama. Yo debería entonces tratar a este hoy como yo quisiera me trataran el día de mañana. Entonces, eso implica un esfuerzo por tratar muy bien a los demás, porque así queremos ser tratados. Pongo un ejemplo y cuento otra cosita. El ejemplo fue mío. Eh, yo de tomar, de hablar tanto, pues digo hablar tanto porque doy conferencias, doy cursos, bueno, etcétera. Por mal uso de la voz me dio un problema en la laringe. Yo la vez pasada tal vez se los comenté. Y es que tuve un nodulito en la laringe. Entonces empezaba a hablar y la voz se me iba bajando, 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 hasta que ya no podía hablar. Afonía completa. Entonces fui a donde un otorrino, incluso que trabajaba conmigo en la institución hospitalaria donde yo trabajaba en ese momento. Él me dijo, tengo que hacerte una laringoscopia directa. Es un procedimiento donde me meten por la nariz un tubito, va bajando, hasta que entran a la laringe y ven mis cuerdas vocales. Y a uno le dicen, respire, respire, y es que uno tiene que estar respirando porque uno se siente ahogado. Bueno, el otorrino, el médico otorrino, fue con su residente, que es el que está haciendo su especialidad. Empezaron, bueno, dele, respire, respire, respire. En un momento dado, el médico otorrino le dice al residente, mire qué belleza de lesión. Entonces le dice, y empiezan a hablar. Mire la cuerda vocal superior, cómo está hiperémica, o sea, inflamada, la cuerda inferior esto. Bueno, lo escribe. Cuando yo oí, mire qué belleza de lesión, yo dije, pues dije para mis adentros, no podía hablar. Tengo un cáncer. Ay, ya me sentía yo, me tienen que sacar la laringe y después me ponen aquí una prótesis para que yo hable. Ay, eso me pareció terrible. Yo pensé todo eso ahí. De pronto, pues terminó de explicarle al residente, sacó el tubito y entonces lo primero que le dije a mi colega fue, Pedro, pues Pedro es su nombre, sí, Pedro, decime qué es la belleza de lesión que yo tengo, que él había dicho. ¿No? Y dijo, ay, qué pena, José. No, no te preocupes, es una lesión benigna, eso es un pólipo laríngeo. Parece que es una lesión muy frecuente y yo quería mostrársela
a mi residente porque la debe conocer bien, porque le va a tocar verla mucho. Yo le dije, te entiendo, pero yo te hubiera agradecido infinitamente que hubieras dicho, José, tienes un nódulo laríngeo, eso es benigno, no te preocupes, eso es con microcirugía se quita, pero me voy a demorar un poquito porque le voy a mostrar al residente la lesión y se la voy a explicar porque es importante que la aprenda. Le dije, yo me hubiera quedado 10, 15 de lo que necesita ir respirando para que pudieras explicar, porque yo soy docente también. Pero me quedé, esos minutos que pasaron fueron terribles para mí. Yo te recomendaría muy respetuosamente, muy amigablemente, que el día de mañana trates a los pacientes como pues, quisieras ser tratado. Si tú fueras al que te estaban haciendo la laringoscopia directa, ¿cómo querrías que te trataran? Miren ese, el principio, el principio de beneficencia. Uno a veces se le olvida que uno hoy está en un rol, pero mañana en otro. Y entonces, cuando yo trato a otro en este rol en que estoy hoy, tengo que pensar, si yo estuviera en el rol del otro, como quisiera, como quisiera. Ustedes que están, digamos, en este proceso de formarse como tanatólogos, siempre recuerden eso. Si el día de mañana yo estoy con una enfermedad crónica grave, voy a morir, ¿cómo quisiera que me tratara? ¿Cómo quisiera que me tratara? Mire, ahí tal vez la vez pasada, no sé si les comenté, creo que sí, pero de un inglés, de un neurocirujano inglés que escribió un bonito libro, Ante todo no hagas daño. Este señor, eso lo escribió ya hace un buen tiempo, es un libro muy interesante que yo hago, se lo pido a mis estudiantes que lo lean. Pero hace año y medio más o menos, o sea, estamos en el año 24, en el año 22 le diagnostican un cáncer de próstata. Y este señor escribe un libro que se llama Cuestiones de vida o muerte y cuenta lo que él ha vivido ahí y mide el caso, que es similar en eso. Él no quería, empezó a tener los problemas de próstata, su esposa le decía, hazte examinar, etcétera, y él no quería. Muchas veces los médicos rehuimos estas cosas. Pero finalmente va donde su colega urólogo en el hospital, le dice, necesito hacerte una biopsia, le hace una biopsia y listo. Él dice que los días después de la biopsia, él era, ¿cómo ir a dar la biopsia? ¿Qué ir a dar la biopsia? Pero que desesperado porque no llegaba el resultado, se baja, él trabaja en un piso alto de un gran hospital inglés y se baja al sótano, pues a un piso bajo, donde está el servicio de patología. Llega a la ventanita y desde la ventanita del servicio ve al patólogo allá. Y entonces le dice, hola, fulano, ¿cómo estás? ¿Cómo dio mi biopsia de próstata? Y el médico le dice, tenés un cáncer, o sea, tenés una lesión maligna, un cáncer. Así dijo. Dice que él se asustó, no fue capaz de hablar, porque ya no era la enfermedad del otro, era él el enfermo. Él dice, siempre hablé de mis pacientes, de lo que aprendí de ellos, de lo que hacía, pero aquí era yo el paciente. Entonces se quedó ahí como asustado. Y entonces se acerca el patólogo a la ventanita y le dice, ¿necesitas algo más? Y él dice, no, pero hubiera querido que me hubieras invitado a entrar, me hubieras ofrecido un café y en ese diálogo me hubieras explicado que tenía un cáncer de próstata. Hoy, dice él, aprendí
cómo se da bien una noticia. Y una noticia es, ahí está el principio de beneficencia. Aquí una cosita, no, la que sigue. Eh, Hemos visto principio de respeto por la autonomía, de no hacer daño y de beneficencia. El principio básico de la bioética es no hacer daño, el básico. El mínimo es no hacer daño. Pero la bioética dice, deberíamos avanzar hacia el hacer el bien, beneficencia. Porque si solo nos comportamos con el concepto de no hacer daño, la vida en común se vuelve muy pobre, muy pobre. Ustedes habrán oído personas en las unidades residenciales, hay personas que no participan con nada, que no les piden una ayuda para algo, no, nada. Entonces, cuando las cuestionan, dicen, no, yo a nadie le hago daño, pero no me gusta que me pongan, que a donar para esto, que hacer lo otro, simplemente no le hago daño. Es muy pobre. Yo no hago daño intencionalmente ni con mis decisiones, pero al mismo tiempo participo en causas comunes. Vamos para el principio de justicia, que es nuestro cuarto principio. Todo ser humano tiene iguales derechos de alcanzar lo necesario para su pleno desarrollo. O sea, todos los seres humanos, por la dignidad que tenemos, dignidad humana, tenemos derecho a acceder a lo que se llama el mínimo vital. El mínimo vital es aquello mínimo para vivir de una manera digna. Una educación básica, una salud básica, una vivienda digna, un empleo razonable, etcétera, etcétera. Y eso es independiente de si soy blanco, de raza blanca, de raza negra, si soy de este grupo o del otro, del sexo X o Y, es independiente. Eso tiene que ver es con la dignidad humana. Y todos somos iguales en dignidad. Y por ende, nos deben tratar de una manera justa. La justicia que aplica, digamos que la bioética propone, es lo que se llama, en este caso, la justicia distributiva. Es decir, la distribución en una sociedad de los beneficios, pero también de las responsabilidades, las cargas. El negarle algo a alguien, un beneficio que está asociado al mínimo vital, por ejemplo, no dejarlo estudiar. Por ejemplo, no prestarle los servicios de salud. Es injusto desde el punto de vista de la bioética. Pero igualmente, imponer cargas que no es capaz de soportar también es una violación a la justicia. Voy a poner una que en muchas sociedades se cuestiona, pero ahí sigue. En muchos países hay un impuesto que se llama IVA, Impuesto al Valor Agregado. Es un porcentaje que se le aplica a todos los productos o a algunos. El IVA es igual y no depende de la persona y no del producto. Entonces, cuando en algunos países la canasta familiar está grabada con IVA, es profundamente injusto. ¿Por qué? A ver, porque si el chocolate, que es, digamos, forma parte de esa canasta familiar, vale 100 pesos, es una moneda así. El IVA generalmente es del 15, 19, en algunos países hasta el 22%. Entonces, ese chocolate vale 100 y el IVA de Colombia es 19, son 119. Hay personas que dicen, no tengo problema, pago los 119. Pero hay otros que eso es tan pesado que entonces no logran comprar el chocolate, la leche, la carne, etc. Entonces es un impuesto que trata a todos los ciudadanos por igual,
pero es que todos los ciudadanos no están en las mismas condiciones para responder a él. Entonces, por ejemplo, en algunos países ya han prohibido el IVA a los productos de la canasta familiar. Y en algunos casos, por ejemplo, Colombia tomó una decisión cuando su reforma de salud, que me parece que está con el principio de justicia. Cuando yo en Colombia solicito, aquí hay un sistema de seguridad social que nos cobija a todos, por lo menos al 95% de la población. Cuando yo pido una cita médica, el sistema me da la cita, pero me cobra un copago, o sea, tengo que pagar algo. El copago no es igual para todos. Si yo soy de estrato 4, 5 y 6, son los estratos más altos, me cobra, es un ejemplo simplemente, me cobra 40.000 pesos colombianos. Pero si yo soy de estrato 3, me cobra 20. Si soy de estrato 2, me cobra 10. Y si soy de estrato 1, no me cobra copago. ¿Por qué? Porque todos no estamos en la misma capacidad de soportar esa, llamémosla carga o obligación, y entonces me tienen que, de acuerdo a mi capacidad, debe ser el cobro que me lo haga. Ese señor de estrato 2 que le cobran 10 pesos, 10.000 pesos, perdón, por el, hace un gran esfuerzo muchas veces por pagar los 10.000. Si le cobraban los 40.000 pesos que le cobran al de estrato 4, 5 y 6, no podría ir a consulta. A pesar de que tiene el derecho a la salud. Entonces, miren ustedes, el principio de justicia hace relación a esa distribución equitativa de los derechos, pero también de los beneficios y de las responsabilidades. Una sociedad entonces es injusta desde la bioética cuando las estructuras económicas, las estructuras políticas, no permiten que todos los seres humanos de esa sociedad, en virtud de su dignidad humana, tengan satisfechas las necesidades básicas, lo que llama el acceso al mínimo vital. Y entonces terminan violándose los derechos humanos. Aquí pongo un ejemplito que es bonito, que plantea por qué la justicia en una sociedad muy desigual se tiene que mover por la equidad y no por la igualdad. Mire el ejemplito primero, son 3 ciudadanos, llamemos así, que quieren disfrutar de un derecho a la recreación. Y es mirar ese partido, eso parece un partido de béisbol. Entonces, la sociedad les da un banquito a los 3 para que puedan acceder a ese servicio. Mire que el primer señor necesita el banquito y queda sobredimensionado. El segundo con el banquito lo tiene, pero el tercero, aún con el banquito, no puede satisfacer su necesidad. Entonces, el que lo traten con igualdad no lo lleva al goce de unos servicios básicos que están asociados a su dignidad humana. Mientras que si los tratamos con equidad, mire lo que pasa. Al primero le decimos, usted no necesita banquito. ¿Listo? Al segundo le damos un banquito. Pero al tercero le damos 2 banquitos para que pueda hablar. Y les voy a contar la aplicación de esto en políticas públicas. En la ciudad de Medellín, el alcalde anterior tuvo una propuesta. Yo quiero, vamos a dar un grupo de becas, N número de becas, para educación primaria, o sea, básica, media y universitaria. La beca es 0 matrícula en entidades públicas, pues, que él no puede hacerlo en las privadas. Entonces,
convoca para que los jóvenes que quieran estudiar se presenten a un concurso y si ganan, les dan una beca, cero matrícula. Pero las becas no alcanzan para todos. Un ejemplo ya hipotético. Supongamos que hay 1000 personas que para poder estudiar necesitarían una beca, pero no hicieron 500. Pero como todos los ciudadanos, era lo que decía nuestro alcalde, tienen derecho, el que quiera se presenta y puede ser de estrato 6 y si se le gana, gana en el sentido de un examen, le doy la beca. Cero matrícula, no paga matrícula. Entonces le decíamos, señor alcalde, mire, ¿qué pasa? Hay un grupo de esos jóvenes que no necesitan beca. Sus papás la pueden pagar su educación. Y ellos, generalmente, muchos de ellos vienen de colegios académicamente buenos o de antecedentes buenos desde el punto de vista de la exposición a la cultura, etcétera, en sus familias. Entonces se ganan la beca y esa beca les sobra porque no la necesitan. Y otros de esos jóvenes van a quedarse sin beca, entonces no estudiarán. Y a otros les da la beca, pero no es suficiente la beca. Entonces yo le hacía este planteamiento en la discusión que se dio con él. Mire, a los jóvenes de Medellín de estrato 4, 5 y 6, estratos altos, no les dé beca, no les permita presentarse ese concurso para la beca. Dígales, ustedes, la vida les ha dado suficiente para que sus padres paguen su colegio, su universidad, su escuela. A los de estrato 3, si ganan el concurso, denle la beca. O sea, no les cobre la materia. Pero el de estrato 1 y 2, los más pobres, no solo denles la beca, sino que les tienen que dar para pasajes, un ticket del metro, para que puedan moverse, y algo para comida, un ticket para almorzar, pues, o comer en su institución. Porque esos jóvenes, aún con la sola beca, no tienen suficiente. Van a decir, no vine al colegio porque es que no tenía pasaje. O no vine al colegio porque yo no tengo con qué comprar el almuerzo y aquí tengo que estar todo el día, entonces no soy capaz de aguantar hambre. Entonces, ¿cuál fue nuestra propuesta al señor alcalde? Estratos 4, 5 y 6. No, para ello no es este programa. Estrato 3, digan, ustedes pueden y se les dará la beca. Ustedes pagan nosotros. Y estrato 1 y 2, la beca contemplará la matrícula, el ticket del metro o algo para transporte y un ticket para comida en el para que todos tratados con equidad logren satisfacer los de estrato 4, 5 y 6 con sus propios recursos. El de estrato 3 con esa cero matrícula. Y el estrato 1 y 2 con esos otros dos auxilios puedan lograr lo mismo, hacer su estudio de primaria, etc. Entonces, por eso esa diferencia entre el trato con igualdad y el trato con equidad. En sociedades muy desiguales como son las latinoamericanas, no solo las africanas ni se diga, pero las latinoamericanas, deberíamos tratar a los ciudadanos con equidad, con equidad. Este es un caso muy triste, pero lo menciono porque entra en todo esto de justicia y equidad. Un periodista inglés se va de vacaciones al África y entonces en su recorrido un día ve este niño. Si ustedes ven, se le ven las costillitas, está desnutrido terriblemente y está muriendo de hambre. Ya tiene los gallinazos al lado. Entonces él le parece una foto muy interesante
toma la foto y sigue. Llega a Londres y presenta su foto a un concurso. Se llama el concurso Pulitzer de fotografía. Y se la gana. Y le dan un premio en libras esterlinas muy importante. Pero la opinión pública, o sea, personas, ciudadanos comunes, empiezan a cuestionar y a preguntarle, ¿usted qué hizo con ese niño? ¿Usted verificó que, que ese niño, eh, pues, o sea, verificó la situación del niño, hizo algo por él, le dio algo de comer, lo llevó a un centro de salud? Y el periodista fotógrafo dice, no, yo tomé la foto, yo estaba pensando en el concurso Pulitzer. Fue tanto los reclamos, diciendo, por Dios, ¿usted cómo dejó? Porque el niño finalmente pues, se supo murió y cuando lo rescataron, pues el cadáver ya estaba muy afectado por los gallinazos que vieron una presa allí. Entonces este señor fue tan duro ese cuestionamiento que se suicidó y dejó una carta donde decía, no puedo vivir con ese sentimiento de que pasé frente a un ser humano que estaba muriendo de hambre, que lo estaban rodando los gallinazos para comérselo y yo no hice nada. No pensé sino en mí, no pensé en que algo podría hacerle a él, cogerlo, darle algo de tomar, darle algo de comer, llevarlo, mirar si podía llevarlo a un dispensario, un centro de salud para que lo atendiera. Esto también tiene que ver con el principio de justicia. Y el último principio es el principio de precaución. Podemos entender precaución como reserva, cautela, para evitar o prevenir daños que puedan ser consecuencias de intervenciones que no tienen el respaldo científico suficiente o la evidencia de inocuidad. Y entonces implica ir con cuidado, con prudencia, con cautela. En muchas de las intervenciones que hacemos en salud, por ejemplo, con procedimientos nuevos, medicamentos nuevos, este principio te va a decir, damos despacio, espere que haya mejor evidencia científica, no someta a sus pacientes a este riesgo sabiendo que no tienen la información suficiente sobre la inocuidad o no. Y lo que busca el principio de precaución es promover una gestión responsable, gradual, de todo el abordaje del riesgo tecnocientífico. Hoy ya hay muchos procedimientos, por ejemplo, de genética. Hay una que se llama el CRISPR, que es cortar el ADN para tratar de evitar enfermedades en las siguientes generaciones. Pero todavía no sabemos exactamente qué más puede pasar en esas personas que modificamos su ADN. Pues el principio de precaución dice, vamos despacio, vamos con cuidado, con las nuevas tecnologías. Y eso no quiere decir que no se investigue, pero que sí tengamos conciencia de responsabilidad, de gradualidad al valorar consecuencias en investigaciones que tienen alto riesgo o que ni siquiera sabemos qué riesgos tienen y para proteger a esos seres humanos que están allí. Entonces, pues, obremos con cuidado, con prudencia. No le vamos a decir información que no es correcta a la gente para que se meta a un proceso, etc. Ese tipo de precaución. Bueno, entonces, recuerdo 5 principios. Respeto por favor, los micrófonos, si están amables. El principio de respeto por la autonomía, el principio de no hacer daño, no maleficencia, el principio de beneficencia, el principio de justicia y el principio de precaución. ¿Cuáles son las 3 grandes funciones de la ética? Una, la función crítica, es analizar
a profundidad los comportamientos humanos en una sociedad. Es tratar de identificar aquellos comportamientos que hacen daño y aquellos que también son benéficos, o sea, es analizar eso. El segundo es determinar unos principios, ya los hablamos, que permitan juzgar las normas de las que nos servimos para tomar decisiones, para que las decisiones que tomemos apunten a mejorar la sociedad, a sostener la sociedad. Recuerda que el fundador de la bioética decía, tenemos que buscar es la supervivencia de la especie humana en una civilización decente y sustentable, o sea, decente es con calidad y sostenible en el tiempo. Y la tercera función de la bioética es ayudar al ser humano, a uno de nosotros, a plantear y ejecutar un proyecto de vida profundamente humano y a descubrir el sentido de la vida. Mire, hoy hay muchas personas que quieren suicidarse, que tienen, digamos, pensamientos suicidas, porque no le encuentran sentido a su vida. La bioética, una de las cosas que busca es ayudarle a las personas a que su proyecto de vida los haga felices, a que su proyecto de vida tenga sentido, a que yo no voy a trabajar en esta actividad o aquella simplemente para sobrevivir, sino porque sé que aporto al bien común. Bueno, sobrevivo, vivo y recibo unos recursos, pero no es lo mismo cuando uno trabaja en un hospital diciendo, vale la pena lo que se hace en este hospital, vale la pena lo que yo hago. Gracias a mi trabajo, estos pacientes pueden mejorar su vida, tenerla de mejor calidad o morir en paz. Así simplemente digo, no, pues es que yo trabajo aquí porque no había más trabajo, pero no veo la hora de que me jubile, no veo la hora de ya no tener que trabajar. Entonces, la ética nos ayuda a idear y desarrollar un buen proyecto de vida. Y en ese proyecto de vida, darle sentido a nuestra vida y ser feliz. Pasamos luego al último tema que vamos a ver. Los seres humanos somos los únicos seres que hacemos historia. Es decir, somos los únicos seres que por nuestra corteza cerebral le damos sentido, le podemos dar sentido a las cosas, al tiempo, al trabajo, a la existencia. O sea, tenemos esa capacidad. Pero igualmente somos un proyecto de vida. No somos algo terminado, somos un proyecto de vida que se va cualificando, pues, o que esperamos con nuestro perfil cualificando permanentemente para darnos un rostro humano. Eso es un deber ser, o sea, ser humano es trabajar para ser verdaderamente humano. Por eso cuando hablamos de humanización, estamos hablando pues es que sí, porque hablar de humanización, si el médico, la enfermera es un ser humano y el paciente es un ser humano, es porque no es solo el dato de quiénes somos, sino en nuestro actuar, cómo somos cada vez más profundamente humanos. Eso nos va a hacer mucho más felices a nosotros, pero va a ayudar a los otros. Entonces, vamos a hablar de las llamadas relaciones vitales del ser humano. Las relaciones más importantes que un ser humano tiene. Empiezo con esta frasecita de Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principito. Este señor en su libro El Principito, entre otras cosas, es el libro más editado en el mundo, solo superado por 2 libros.
la Biblia y el Corán, o sea, los libros sagrados de las religiones monoteístas que tienen muchos, digamos, afiliados en el mundo. El tercer libro es este, un libro aparentemente muy sencillo, pero muy profundo. Y mire, en ese libro, dice San Exupéry, lo esencial, lo fundamental es simple y sencillo. Lo que vamos a ver es simple y sencillo, pero es lo más importante de la vida de un ser humano, según la bioética. ¿Cuáles son las relaciones vitales de un ser humano? Son 4. La relación con los seres de la naturaleza y con los objetos, con las cosas, objetos materiales. La relación con los otros seres humanos y con la sociedad. La relación con nosotros mismos, con el sentido de nuestra vida. Y la relación con el absoluto. Estas son las 4 importantes relaciones de un ser humano en su vida. Y tiene que aprender, no nace con el aprendizaje para manejar bien estas relaciones. Tiene que aprender a manejarlas. Vamos a ver cada uno. Primera relación vital, con los seres de la naturaleza y con los objetos, con los animales, con las plantas, con la naturaleza en general y con los objetos materiales. ¿Qué es lo más fundamental en esta primera relación? 2 cosas. Respeto. Respeto por quién? Por todos los seres vivos, para poder mantener la armonía del universo. Eso implica abandonar una idea que nos han, digamos, vendido en alguna forma siempre, que nosotros somos los reyes de la naturaleza y que podemos hacer con los animales lo que queramos. Que yo puedo decir, a mí me gusta el tiro al blanco, entonces, ¿qué le hace que yo mate palomitas? Me voy a hacer tiro al blanco matando palomas, para mostrar, pues, cómo logro acertar. Por eso es un avance de la humanidad cuando se toman decisiones. Le voy a poner ejemplo de Colombia que la acaba de tomar. Cuando se prohíben las corridas de toros, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la corrida de toros es el sufrimiento de un ser vivo para generar un espectáculo. Entonces le ponemos, lo chuzamos, con caballos le hacemos, etcétera, hasta minarlo y después otro llega y lo mata. ¿Cierto? Cuando una sociedad logra dar ese paso de decir, no, no, nosotros no somos dueños de esos otros seres de la naturaleza. Tenemos una responsabilidad con ellos, porque ellos no tienen corteza cerebral, o sea, ellos no tienen capacidad racional, pero tenemos que protegerlos. Y entonces evitamos todas estas cosas. Tenemos un respeto por los seres vivos. Yo tengo mucha esperanza por lo que uno va viendo en los colegios, en las escuelas. A los niños cada vez más les enseñan a respetar los seres vivos, a no hacerles daño, a no ponerlos a sufrir. Y eso implica reformular cosas. Mire, cuando yo estudié medicina, me entregaban un sapito a cada uno de los estudiantes. Y nosotros con un bisturí le sacábamos el corazón y lo echábamos en un frasco con solución salina y el corazón seguía moviéndose. Eso era para demostrarnos que el corazón tenía un movimiento autónomo, que no dependía del cerebro para funcionar. Entonces nosotros cogíamos el sapito, lo abríamos, hacía para los secos, sacábamos el corazón, lo echábamos en el recipiente y veíamos que se seguía moviendo, por lo menos un tiempo, hasta que moría. Hoy, por Dios, no, hoy ya no hacemos eso. Eso está demostrado por la ciencia. Pero si quiero buscar otro método para aprenderlo, lo puedo hacer virtual. Y entonces hay programas donde sale el sapito
y se le quita el corazón al sapito virtual y se echa y muestra lo que pasa. Entonces, esta es una primera parte. Con todos los otros seres vivos de la naturaleza, tenemos hoy que desarrollar un profundo respeto, no hacerles daño intencionalmente a esos seres de la naturaleza. Pero frente a las cosas, a los objetos materiales, tenemos que desarrollar la libertad. El adquirir objetos materiales no nos hace felices. En las cosas, en los objetos materiales, no está fundada la posibilidad de ser felices. Voy a ponerles un caso real. Un compañero médico, muy amigo mío, y todavía somos buenos amigos. Es que ya estamos pues trabajando en unas cosas y el otro en otras. Vivía con la ilusión de comprarse un carro de alta gama. Costosísimo, pero él era feliz. Decía, yo me tengo que poder comprar este carro. Me lo decía. Nosotros todos los días a una determinada hora nos buscábamos para tomarnos un cafecito. Tomar un café es una invitación a conversemos. Entonces, un día pagaba el uno el café, otro día lo pagaba el otro y conversábamos de muchas cosas. Y él me decía con frecuencia, yo no veo la hora de comprar un carro de alta gama. Dame un Mercedes o otro de esos. Un día me dice, José, mira, me compré mi carro de alta gama. Estoy feliz. Y bueno, espero que lo disfrutes. Fue, me lo mostró al parqueadero, muy bonito el carro. Listo, disfruta. Un día me encuentro con la señora, médico casado con un hijo. Encuentro con la señora y entre las conversaciones, fuera de cómo estaban, etcétera, le dije, ¿cómo van con el carro? Y entonces me dijo, el carro nos ha hecho mucho daño. Y yo, ¿cómo así? Cuenta. Y me dijo, mira, pues nos tenemos conmigo. Los sábados mi esposo salía con el niño a jugar fútbol. Lo llevaba con otros niños a una cancha y jugaba, le enseñaba fútbol y jugaba. Pasaban toda la mañana en eso. Y llegaban muy cansados pero felices. ¿Qué hacemos los sábados? Nos toca es lavar el carro. Entonces ya no se saca el niño, no se lleva el niño a jugar fútbol. Es a lavar el carro. Los domingos nosotros íbamos por los pueblitos cercanos, pues aquí a Medellín, salíamos a comprar cosas por allí, artesanías, a comer en un pueblito, etc. Ya no salimos los domingos, porque la mayor parte de esas carreteras de estos pueblos son carreteras, pues, digamos, no son buenas. Entonces mi esposo dice que se daña el carro y que además como los sábados lo lavamos, que el domingo esté limpio para que él el lunes cuando se va al hospital lleve su carro muy limpio. Cuando mi esposo le raya el carro o una piedrita le raya el carro, pasa mal el día. Mira ese carro con lo que me costó, con todo lo que debo y me lo rayaron. Entonces dije, me cambió la vida, me dijo ella, me cambió la vida. No fue para bien ese carro. Mi esposo cifró demasiadas esperanzas en él de que eso nos iba a ayudar a ser más felices y no es así. Entonces, como uno, como amigo, a veces se toma ciertas libertades en beneficio del amigo. En uno de mis cafecitos, un día le dije, mira, Juan, el nombre es cualquiera, Juan, ¿sabes que he llegado a una conclusión? Tú no compraste carro. Pues, ¿cómo dices eso? Si te lo mostré, lo viste. No. El carro compró un esclavo para que lo cuidara. El carro compró un esclavo. Piénsalo si vale la pena. Yo sentí que se molestó. Yo le dije, no te molestes conmigo, soy tu amigo.
Simplemente me vi en la obligación de hacer esa reflexión. Piensa. Bueno, se acabó el día, nos fuimos a trabajar, se acabó y cada uno se fue a su trabajo. Él llegó a la casa a, a almorzar y entonces le dice a la señora y al niño, mira lo que me dijo José en el hospital, que yo no había comprado carro, pues Mercedes, pues un carro de alta gama, sino que el carro había comprado un esclavo para que lo cuidara y un esclavo médico especialista que era muy exigente ese carro. ¿Ustedes qué piensan? Inmediatamente el niño dijo, fue el primero que respondió, sí, papi, desde que compraste el carro, no me volviste a sacar a jugar con mis amigos y a enseñarme a jugar fútbol. Desde que compraste el carro, no volvimos a salir a los paseos de los pueblos de los domingos que pasábamos tan bueno. Cuando compraste el carro, no se puede uno subir en el carro y comer en el carro, no dejas comer porque se ensucia el carro. Nos regañas a mi mamá y a mí porque cerramos la puerta duro del carro, que porque lo vamos a dañar y que tú ves mucha plata y que no considera. Y la señora dijo lo mismo. Miren ustedes. Un día, en un cafecito, me dice, yo vi que llegó con otra cara distinta y me dice, te quiero contar algo, José, contame. Una buena noticia, digo, sí, bueno, vendí mi Mercedes, volví a comprar un carrito sencillo. Volví a jugar con mi niño los sábados. Volvimos a salir en familia los domingos. He recuperado mi libertad. Y le dije, te felicito, te felicito. Qué bien, has hecho una buena decisión en tu vida. Porque es que el problema de la relación de los seres humanos con los objetos materiales, que son volvemos esclavos de esos objetos materiales. Nos volvemos esclavos. Y a veces no somos conscientes. Mi compañero, mi amigo, se volvió obsesivo con su carro. Un día a veces llegaba mal de condición y digo yo, o sea, aburrido, ¿qué pasa? Mira, me rayaron el carro. Y pasaba el día mal. Imagínate, se dañaba su vida. Cuando entendió que los objetos son para que nos sirvan a nosotros y no para nosotros servirle a ellos, y que no nos pueden dañar la calidad de nuestra vida, los objetos materiales, empezó a ser mucho más feliz. Les cuento otra anécdota. Yo compro muchos libros, me gusta mucho comprar libros, me gusta mucho leer, uno de mis hobbies es leer y otro es viajar. Y entonces yo guardaba, tenía una biblioteca grande y ponía los libritos, los iba poniendo ahí. Y se me llenó una pieza y entonces abrí otra biblioteca en otro de las piezas de mi apartamento, de las habitaciones. Y cada 6 meses, con la señora que me ayuda en la casa, cogíamos y bajábamos para limpiar el polvo. Y entonces uno ve que los libros no solo acumulan polvo, sino que envejecen. Entonces uno los ve envejecer y vuelve y los pone allá. Un día, cuando uno hace cosas que son ritos repetitivos sin preguntarse por ellos, me puse a preguntar, ¿qué sentido tiene esto? Cada 6 meses te todos estos libros, limpiarlos, ayudado pues por esta persona, y vuelven y quedan allí. Yo no los vuelvo a leer. Son muy pocos los libros que uno vuelve a leer en su vida. Y esos libros se quedan allí, se quedan allí, en vez de servirle a otros. Entonces tomé la decisión. Voy a regalar a una biblioteca pública de un barrio popular de la ciudad mis libros con unas excepciones. Primera excepción, el libro que me han regalado, autobiografía. Hace unos meses, un ginecólogo que fue alumno mío va y me dice, profe, le traje la primera edición de este libro que he publicado. Y entonces adentro dice, a mi profesor con admiración,
mi primer libro. Mira, eso no lo regalo. Ese tiene un valor adicional al contenido del libro. Igual, libros de ética que los uso para mis clases, etc. Pero la mayor parte de los libros lo que hacen es ponerse en un estante, ir tragando polvo, ir envejeciendo. Entonces decidí escribir en una columna que tengo, ya no la tengo, tenía, en el periódico El Colombiano, que es el periódico local, digamos, de acá. Tenía una columnita de reflexiones, me invitaron a escribir. Escribía una vez a la semana. Un día escribí una columnita que se llamó Regalemos nuestras bibliotecas personales. Y entonces el artículo pues, contaba un poco mi historia y decía, ¿para qué guardamos esos libros? Démoselos para que el libro siga, pase por muchas manos. Ese es el devenir del libro, es pasar muchas manos, servir a muchos. Entonces los invito a que con esas sesiones que yo creo que son válidas, de esos libros que le dan autobiografía, se lo han entregado a uno, de unos libros que uno quiere mucho por X o Y razón, de los que consulta con frecuencia, pero los otros, por ejemplo, las novelas que uno lee. Estoy leyendo en este momento esta novela de Isabel Allende. Muy interesante, El viento conoce mi nombre, es la última. Esto yo no vuelvo a leer en la vida, ya estoy acabando, un capítulo. Esto. Entonces, ¿para qué lo pongo? Yo lo digo aquí en mi casa, quien quiere leer, me gustó este libro, quiere alguien leerlo. Y a veces dicen sí, también no. ¿Para qué lo guardo? Yo lo recojo y lo llevo a la biblioteca. Entonces me escribe un empresario, uno pone al final, ponía un nombre y el correo electrónico por si alguien le quería. Escribe un empresario y me invita a tomar un café. Nos encontramos, un empresario importante de la ciudad, y me cuenta su historia. Me dice, mira, yo tengo una biblioteca grandísima en mi casa. Tengo una casa grande, una casa muy grande. Y con ese artículo tuyo me puse a pensar, pero yo creo que eso es lo mejor que yo le voy a dejar a mis hijos, la mejor herencia de esa biblioteca. ¿Qué me recomiendas? Le dije, pues mira, yo te recomendaría algo, sinceramente. Pues yo, de en principio te diría, regala eso a una biblioteca popular, pero entiendo que tú dices que eso es lo mejor para tus hijos. ¿Por qué no te reúnes con tus hijos, hijo o hija, teniente, y les preguntas qué piensan ellos de tu biblioteca y eso? Y eso te puede ayudar. Pues resulta que los invito a almorzar a su casa porque ya los dos casados, y les dice, les quiero hacer una pregunta y quiero que sean sinceros. ¿Ustedes qué piensan de mi biblioteca? Y la hija habló primero, hija, hijo. Dice, papá, ¿sabes? Que el día que te mueras va a ser un encarte para nosotros. Vamos a tener que llevar un camión para que se lleven esos libros, no sabemos para dónde. Nosotros no queremos tener todo ese montón de libros en nuestro apartamento, son pequeños. No, no. Y el hijo estuvo de acuerdo. Y él se dio cuenta que lo que él había pensado que iba a ser felices porque les dejaba la biblioteca, decía, era un problema. Me invitó, fuimos a llevar los libros a la biblioteca a la que yo le había regalado los míos. Y al tiempo, y cuento este pedacito que es interesante, al tiempo me llama y me dice, tengo como una cosa, no sé, no puedo adaptarme, a regalado mi biblioteca. ¿Sí será que esos los libros sí les sirven, sí los leen, o mis libros están envejeciendo para metidos en una biblioteca popular? Y yo, vamos, te invito. Y fuimos. Y ustedes saben que los libros en las bibliotecas les ponen atrás una cuita donde van anotando a quién se lo presta. Entonces pedimos un número, eran como 10 de los libros de él. Y este señor se le salieron las lágrimas cuando veía que algunos de esos libros ya tenían varias hojitas, o sea, se había llenado la hojita de préstamo y había otra y otra. Y entonces le dije, mira, ese libro ha pasado. Uno de ellos le contamos 35 préstamos, ha pasado por 35. Lo han leído fuera de tú. Si no, lo habrías leído tú y estaba envejeciendo allí. Hay que ser ligeros de equipaje, desprendernos de esto.
Es bueno que ustedes algún día, ya cuando se termine esta partecita, abran sus closets y verán cuántas cosas guardan allí que no usan, que no necesitan, y que el día que muramos alguien va a decir, ¿a quién le regalamos eso? Cuando podía haberle servido a otro ser humano. Entonces, esta es la primera relación con los dos elementos, respeto por los seres vivos y libertad frente a los sujetos. Ni el celular, ni el computador nos hace libres, no, nos ayuda y hay que utilizarlo como tal. Pero a veces nos quita libertad. A veces no almorzamos juntos y no conversamos, cada uno está con su celular y nos evita eso. Segunda relación vital, con los otros seres humanos y con la sociedad. Los seres humanos somos seres con otros. No puedo vivir sin la ayuda de los demás. Mire que nosotros mucho tiempo nos tienen que cuidar y al final de la vida muchas veces también nos tendrán que cuidar. Necesitamos a los demás. Necesitamos a los demás para que produzcan alimentos, para nosotros consumirlos y así sucesivamente. Pero esto implica aprender a convivir en medio de la diversidad. Un día me dice una auxiliar de enfermería en una conferencia en un hospital: doctor, ¿a usted no le parece muy duro? Pues yo hablando de eso, ¿no le parece muy duro? Somos tres en el servicio. Una es neurótica, mantiene brava. La otra no habla, es muy tímida. ¿No le parece muy duro trabajar así? Yo le dije, sí, debe ser difícil. Pero te voy a hacer una pregunta. Me la piensas un segundo y me contestas. ¿Te gustaría trabajar con dos cloncitas más? ¿Sabes que el clon es la reproducción de uno mismo? Es activo. Entonces, como que te gustaría trabajar con dos compañeritos que van exactamente igual a ti. La niña quedó pensando y de pronto me dice, ¿y de qué hablaríamos? Y ya empezaste a descubrir el valor de la diversidad. Sus dos compañeras son distintas. La una muy tímida, la otra de pronto explosiva. Tú debes tener alguna otra característica, pero tienen vivencias distintas y cuando se sientan a tomar un café, a tomar sus onces o algo, tienen de qué conversar, las vivencias distintas que cada uno tiene. La diversidad es una riqueza de la naturaleza y de la vida. El Dalai Lama decía esto: todo lo que hagas a los otros te lo estás haciendo a ti mismo, porque todo lo que hacemos actúa como un boomerang, regresa. El bien que haces es como una semilla que tú tiras y algún día crece, pero el mal que haces también. En esta vida, dice el Dalai, todo es como el boomerang. Nuestros actos y palabras regresan a nosotros, tarde o temprano, con asombrosa exactitud. Entonces, esta segunda relación, uno tiene que aprender a trabajar con nosotros, a relacionarse con nosotros, los congéneres de uno. En la primera, con los otros seres vivos, la naturaleza y los sujetos. Entonces, ¿qué es lo esencial en esta relación? No hacer daño, respetar la autonomía, ser solidario, hacer el bien, la justicia. Mire que ahí los principios éticos van saliendo por aquí. Vamos para la tercera, es con nosotros mismos, con el sentido de nuestra vida. Por eso puse esas dos fotos que son jóvenes viéndose a sí mismos en el espejo o su alter ego. El ser humano, cuando asume la radicalidad de esa relación consigo mismo, ya no es con nosotros, con uno mismo, con su interioridad, toma conciencia de que su vida es una atención hacia la plenitud. Y entonces se pregunta con frecuencia eso: ¿es así como quiero vivir? Hay unos faraones romanos, perdón, unos faraones egipcios que acostumbraban tener personas ciegas como los que los aconsejaban. Entonces un general romano le dice una vez a un Ptolomeo de esos, que por qué tienen esos asesores ciegos. Y el faraón dice, es que el ciego tiene los ojos al revés, no ve para afuera, ve para adentro y se conoce a sí mismo.
y por eso puede asesorar, perdón, al faraón. Esta pregunta no la tenemos que hacer. A veces llegamos a la casa, no hay luz, pues no hay nadie, entonces está todo apagado, prendemos y pocas veces nos sentamos a pensar cómo va mi vida, qué tal mi vida, cómo la hemos evaluado, pues cómo la evalúo, qué puedo mejorar. Sino que entonces tenemos que poner algo que haga bulla o algo, porque como que nos sentimos solos. Todos nos hacemos esa pregunta en algún momento de la vida. Elizabeth Kubler-Ross nos enseñó que al final de la vida pasa como una película ante nuestros ojos. O sea, vemos lo que hemos vivido y a veces nos da tristeza ver lo que hemos vivido. Ella dice en La Rueda de la Vida que en ocasiones los pacientes decían, ay, yo quisiera vivir más para poder cambiar, por lo menos para cambiar cómo viví, para tratar mejor a mis seres queridos, para aportar más a la sociedad. El problema, dice Elizabeth, es que a veces comprendemos demasiado tarde lo que es importante. Entonces, los seres humanos, cuando nos preguntamos por nosotros mismos, recuerde que los griegos decían, la más importante aprendizaje, conócete a ti mismo. Cuando entendemos, nos damos cuenta de la importancia del sentido de la vida, del valor de la existencia, de los valores que nos deben acompañar en nuestra existencia. Albert Camus, un filósofo francés, decía, perder la vida es poca cosa, no faltaría valor si fuera necesario, pero ver cómo desaparece el sentido de la vida, la razón de la existencia es insoportable. No se puede vivir sin razón. Entonces, ¿qué es lo esencial en esta relación? Tomemos conciencia de nosotros mismos, mirémonos hacia adentro, propongámonos ser felices y hagamos lo que para ser felices. O sea, pongamos ese proyecto de vida adelante para ser felices. Y nos pasamos para la última relación, que es lo último que vamos a ver con el absoluto. Dios, la trascendencia. Todos los seres humanos eh, queremos trascender. Hay dos tipos de trascendencia. Una que llama inmanente, aquí. ¿Cuál es la trascendencia aquí? Dejar huella. Cuando ustedes trabajan en algo, propónganse dejar huella. ¿Qué es dejar huella? Que cuando ustedes se retiran, dicen, qué pesar que se vaya. Mire lo que hizo. Qué persona tan especial, se llama dejar huella. Pero otra trascendencia que es la después de morir, ¿cierto? Entonces la experiencia es fruto de la plenitud de la vida. Puse esa foto de las mariposas porque una vez estuve en una conferencia de Elizabeth Kubler-Ross hace muchos años en los Estados Unidos y la vi a ella hablando de la muerte con mucha tranquilidad. Entonces cuando nos dejaron hacer preguntas yo le dije, doctora Elizabeth, ¿usted por qué habla tan tranquila de la muerte? Me dijo, porque ya entendí qué es la muerte. ¿Quieres que te explique? Claro. Dijo, la muerte es lo que le pasa a la mariposa. La mariposa está metida ahí en esa cobertura, digamos, y de pronto va jalando, y de pronto vuela. Del capullo, está metida en el capullo y vuela. La muerte es eso. En un momento dado, el espíritu que está dentro de este capullo dice, ya este capullo me pesa, o sea, ese cuerpo me pesa, ya no. Y suelta, y vuela libre. Eso es morir. Por eso no le tengo miedo. De qué interesante. En la vivencia de auténticos valores, los seres humanos encontramos la felicidad. Y ahí nos encontramos con Dios, con el absoluto, con la trascendencia. Cada uno se encuentra con una visión de esas. Pero la visión de nosotros no es la verdadera, la única. Es parcial. Es nuestra visión. Y entonces tenemos que ser humildes porque esa visión es parcial, porque el conocimiento de Dios siempre será limitado. Yo no puedo decir, el mío es el Dios verdadero, el de los demás no. Un día le pregunté al Dalai Lama, tuve la oportunidad de conocerlo, me invitaron a una conferencia con el Dalai Lama sobre compasión. Y al final, unas preguntas. Yo le hice una pregunta que yo pensé que él sabía, que yo sabía la respuesta. Su santidad, así le dice.
el budismo es la religión verdadera. Y él me dijo, se quedó mirándome, yo ya como me estaba esculcando. Y de pronto me decía, el budismo no es la religión verdadera. Entonces yo como que pensé, y entonces me dijo, el budismo es una religión que a millones de seres humanos de la India, la China, Nepal, Bután, o sea, toda esa región, les ayuda a vivir en paz consigo mismo, en paz con la naturaleza, a ser felices, etc. Pero eso lo puedes lograr con el cristianismo, con el budismo, con el islamismo, con otras. Porque cada uno tiene una visión, pero tiene que tenerla y creer en ella. Hay un libro muy bonito, y con esto termino. Hay un libro muy bonito que es un encuentro entre el Dalai Lama y Desmond Tutu. Desmond Tutu es un arzobispo, se murió hace 2 años, de Sudáfrica, que apoyó a Nelson Mandela en su búsqueda de acabar la segregación de los negros por los blancos. Y Desmond Tutu era muy amigo del Dalai Lama. Entonces fue a cumplir 80 años y dijo, me voy a celebrar los 80 años con el Dalai Lama. Y la celebración, una parte fue un conversatorio entre los dos que hoy es un libro. Y en ese conversatorio, Tutu le dice al Dalai esto, Dalai, estamos viejos, nos vamos a morir. ¿Y qué pasará? Y mire la inteligencia y la apertura del Dalai. Le dice, Tutu, si tú te mueres, te irás para tu cielo. Si yo me muero, me reencarno. O sea, tenemos visiones distintas. Pero no te preocupes, en ese camino nos encontraremos. O sea, nosotros tenemos que desarrollar una relación con ese ser supremo, pero no pensemos que esa es la única, la verdadera, el que no la crea se va a condenar. No, es lo que hemos llegado y ser consistentes con eso. La finalidad entonces de la vida es realizarnos a plenitud como personas, siendo felices, profundizando estas 4 relaciones vitales. Y al final de la vida hay una evaluación. Elizabeth nos lo dice en los libros. O sea, cada uno hace su evaluación. Entonces esperamos que esa evaluación ha sido buena, que hayamos sido felices. Y la felicidad depende de manejar bien esas 4 relaciones con los otros seres vivos y las cosas, con los otros seres humanos, con nosotros mismos y con el absoluto, Dios, la eternidad, etc. Si el balance es bueno, podemos decir como el poeta, confieso que he vivido. Con esto ya terminamos por hoy. La próxima vez vamos a desarrollar unos aprendizajes básicos para vivir en paz con los demás. Vamos a ver las grandes áreas de la bioética y vamos a mirar unas diferencias de la bioética pues con otras disciplinas, con la ciencia, con la religión, con la moral, etcétera, y cómo es el desarrollo del criterio bioético. Espero que terminen de pasar muy bien esta semana y espero encontrarnos el otro miércoles por acá. Les deseo una feliz noche y muchas gracias por escuchar. Buenas noches, me voy enriquecida, muy interesante. Muchas gracias, Gloria, muy amable. Gracias a todos ustedes y nos Buenas vemos noches. dentro de estos días. Gracias, feliz noche. Muchas Luego. gracias. Linda Buenas noche. Gracias. noches. Feliz noche. Feliz noche.